Muy buenas noches a todos ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre artritis reumatoide. Bien, entonces, la artritis reumatoide en realidad se trata de una enfermedad autoinmune multisistémica, que en primera instancia, como podemos ver acá, afecta la membrana sinovial. Quizás es el principal objetivo de esta enfermedad, atacar la membrana sinovial de las articulaciones y evidentemente producir un proceso inflamatorio. Lo malo que es que a medida que pasa el tiempo se vuelve multisistémica, es decir, que va produciendo inflamación y el proceso autoinmune en otros sistemas, llámese sistema cardiovascular, respiratorio y otros más. Epidemiológicamente sabemos que es una enfermedad frecuente en mujeres con una relación 3:1. ¿Qué significa? Por cada 3 mujeres hay un varón que puede tener artritis reumatoide. Una edad de presentación entre los 30 y 50 años de edad aproximadamente. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que también los parientes en primer grado presentan un incremento en 16 veces de riesgo de presentar esta enfermedad. Artritis reumatoide puede producir incapacidad efectivamente y muerte prematura, no por la misma artritis, sino por las complicaciones posteriores que se presentan. Sabemos que el 60-90% de artritis reumatoide cursa con un deterioro progresivo si es que no recibe tratamiento y un 50% de los pacientes quedan discapacitados, ¿no? Para realizar sus labores en los próximos 10 años. Las mujeres con artritis reumatoide más o menos pierden 10 años de vida a medida que va progresando la enfermedad y los hombres 4 años de vida. Eso quiere decir que existe lo que les comentaba, un deterioro progresivo. Dentro de la etiología sabemos que existen tres factores involucrados. La parte genética, ¿no? Con la presencia de HLA-DR4, el DRB1, conocidos como epítopos compartidos, algunas alteraciones genéticas como la PTPN22 o la PAD14, y es evidente que la presencia el riesgo incrementa precisamente en gemelos monocigotos, por un lado. Por otro lado, tenemos los factores ambientales, donde están incluidos diferentes elementos, especialmente los procesos infecciosos. Llamémoslo virus, como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, por ejemplo, hábitos tóxicos como el tabaco, ¿no? Que se ha visto como un factor de riesgo para el desarrollo de AR, ¿sí? Y otros agentes, por ejemplo, la porpiromonas gingivalis, ¿no? Presente en procesos infecciosos bucales. Entonces, como verán, existe una variedad de elementos que podrían relacionarse al desencadenamiento y la aparición de pacientes de AR, de artritis reumatoide. Pero estamos hablando de solo dos elementos, en este caso, genética y ambiental. El tercer elemento que está relacionado es la parte inmunológica. Normalmente nosotros tenemos un sistema inmunológico que tiene tolerancia a nuestras propias células, no las ataca, ¿no ve? Se llama autotolerancia. Pero el momento en que se pierde esto, ya se produce un proceso autoinmune. Se pierde esa tolerancia y por tanto el sistema inmunológico ataca a nuestro propio organismo. Todo comienza por estos señores. Estos señores, los virus especialmente, ¿no? Producen una serie de elementos, una serie de daño en el cuerpo humano. Y este cuerpo humano, ¿no? A través de la apoptosis y necrosis que se producen en diferentes células, eliminan diferentes o producen diferentes péptidos, ¿no? Proteínas u otras moléculas producto de esta destrucción. Estas proteínas, ¿no? Son reconocidas lastimosamente como elementos anormales, ¿no? Siendo que son parte de nuestros organismos, pero son reconocidos como anormales a través de la presentación antigénica, ¿no? Aquí nosotros tenemos las células presentadas de antígenos, como por ejemplo los macrófagos, las células dendríticas, ¿verdad? Que por este señor, con el complejo de histocompatibilidad mayor, la predisposición genética, este complejo de histocompatibilidad mayor, el HLA-DRB, DR4, el DRB1, normalmente enclava o lo lleva y lo presenta a otras células, ¿no? A otras células conocidas como células novatas o células Knight, las células linfocitos T, y estos linfocitos T son activados. Pero en este transcurso, miren cómo se van formando diferentes elementos que se llaman citocinas proinflamatorias, ¿no? ¿No? Y estas células linfocitos T, posteriormente, ya sea por una vía, por la vía citotóxica o la vía, como vemos acá, humoral, van activando los linfocitos B para que finalmente se transformen en células plasmáticas. Estas células plasmáticas, al ser activadas por estos linfocitos T, ¿verdad? Especialmente los CD4,
evidentemente. Estos, ¿qué hacen? Van produciendo anticuerpos, pero estos anticuerpos no son producidos contra el germen, ¿no? Que ha producido en realidad otro ser, sino contra contra estos elementos que en realidad son nuestros, ¿no? Y de esta manera se determina la presencia de los autoanticuerpos, llámese el factor reumatoide o los anticuerpos antipéptidos cíclicos y turinado. Es interesante cómo estos anticuerpos forman inmunocomplejos y sepan, porque estos anticuerpos cumplen diferentes funciones, como ya lo van a ver en inmunología, ¿no? Se producen oxonización, neutralización, ¿no ve? Y se van adheriendo y ocupando receptores que por un lado van a activar otras células del sistema inmune, como por ejemplo en este caso los macrófagos, y estos macrófagos que van a producir citocinas proinflamatorias, principalmente factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6. Este macrófago va a hacer que estos condrocitos se vayan activando, ¿no? Y vayan soltando metaloproteinasas. Y estas metaloproteinasas, lastimosamente, lo que hacen es dañar el cartílago, por un lado. Por otro lado, hacen que estas células, a través de la vía RANK, vayan produciendo la diferenciación de los osteoclastos. Y estos osteoclastos, ¿qué hacen? Producen erosiones, daño al hueso subcondral. Por otro lado, los RANK-L, vía RANK ligando, hace que los fibroblastos produzcan mayor liberación de metaloproteinasas, por tanto, mayor daño al cartílago. Pero eso es por un lado. Nosotros sabemos que también estos autoanticuerpos tienen una cierta apetencia por los factores del complemento. Y estos factores donde se depositen van a ser señales de que ahí existe un cuerpo anormal y van a ser objeto de estas células inmunes. Obviamente, daño. Pero no todo termina ahí. Lastimosamente, a través del tiempo y estas células o la liberación de diferentes citocinas produce neoangiogénesis. Es decir, que este tejido se va vascularizando cada vez más. ¿Y dónde se está produciendo? Principalmente esto en la membrana sinovial. Se neovasculariza, hay mayor flujo de células blancas y se produce un ciclo continuo. Entonces, dicho de otra manera, las células productoras, las células presentadoras de antígeno, activan a los presentan estos factores que han sido degradados a los linfocitos T y estos linfocitos T activan a los linfocitos B. Esto generalmente se produce ¿dónde? A nivel del linfonodo, a los ganglios. Los linfocitos B se transforman en células plasmáticas, migran hasta el punto de la membrana sinovial y ahí van desarrollando, formando autoanticuerpos. Lastimosamente, estos autoanticuerpos, como su nombre lo dice, anticuerpos antipéptidos cíclicos iluminados, tienen apetencia por ciertos tejidos que son ricos en citrulina, ¿no? Y a la vez también en colágeno, fibronectina, todo esto, ¿verdad? Entonces, al adherirse a este tipo de tejidos en la membrana sinovial, estamos hablando, va a producirse proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque los macrófagos lo van a reconocer, las células de la inmunidad innata lo van a reconocer y van a empezar el proceso destructor, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos la activación de los condrocitos, la liberación de metaloproteinasas, los osteoclastos, a través de la vía RANK-L van a producir desorción osteoclástica, los fibroblastos pueden producir neoangiogénesis, también metaloproteinasas que producen más daño aún del cartílago hialino y obviamente de la membrana sinovial. Por tanto, para reducir todo esto, en el tejido sinovial y en la propia articulación, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, una lesión de la membrana sinovial. Ahí están las células blancas, los leucocitos. Se va produciendo un proceso inflamatorio que miden a la larga, va produciendo un engrosamiento, una proliferación, una hiperplasia del tejido sinovial y depósito de linfocitos T, ¿verdad? Pero esto no termina aquí, sino que va dañando el cartílago hialino y el hueso subcondral. Este tejido sinovial que daña el cartílago y el hueso subcondral se conoce con el nombre de palos. Palos. Habiendo ya comprendido las manifestaciones, o más bien dicho, la etiopatogenia, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Efectivamente, cuando uno ve estas articulaciones, las manitos,
vemos hinchazón, tumefacción. Nos llama la atención cuando hablamos del examen físico. La principal manifestación clínica que va a tener el paciente va a ser el dolor. Por eso viene el paciente. Un dolor articular inflamatorio, ¿no? Característica de este dolor, aparece en las primeras horas de la mañana, tiene rigidez matinal mayor a 1 hora de duración y cede con la actividad y no así con el reposo. Puede acompañarse de astenia, anorexia, pérdida de peso, febrículas, ¿no? Sí, como cualquier otra enfermedad. Sin embargo, puede haber patrones de inicio. ¿Cómo comienza la enfermedad, no? Puede ser insidioso, la mayor parte, 55 a 70% de los pacientes lo refieren así, es decir, que el dolor articular inflamatorio y la artritis, ¿no? Comienza de manera solapada, ¿no? Estamos hablando de poca intensidad, ¿no? En las manitos o en el pie, en el tobillo, y a medida que va, y se pasa, evidentemente, no es tan intenso como en etapas posteriores. Y a medida que va pasando el tiempo, semanas, meses, el dolor se vuelve más aditivo, ¿no? Ya no es una articulación, sino son dos, tres, cuatro, cinco, y la limitación funcional, es decir, ese, esa alteración que producen las actividades de nuestros pacientes es lo que más les llama la atención y por lo que vienen ya tras 3 meses o 4 meses de haber aguantado el dolor o finalmente automedicándose, ¿verdad? No es como un dolor agudo, como una fractura que le duele intenso, no puede caminar y sí o sí tiene que verlo al médico. Ya no más. No es así. Por eso es que en este patrón insidioso el paciente espera. Hablamos de agudo cuando se instala en semanas, o más bien dicho, en días, ¿no? En días intermedios, semanas. Entonces, este dolor ya es un poco más intenso y esto, claro, evidentemente no lo tolera el paciente y por eso viene. Y el intermedio, pues es generalmente unas semanas, ¿no? A lo cual el paciente espera durante ese lapso y viene. Pero una vez que inicia, este dolor, este compromiso, tiene un curso. Puede ser que el paciente tenga lesiones clínicas prolongadas. Estamos hablando de aproximadamente, puede tener meses o hasta años de que ya no tiene dolor. O sea, inició con dolor, hinchazón, pero se perdió, desapareció, ¿no? Por meses o años. Pero estos son en menos del 10%. Intermitente, aquellos pacientes que se pierde durante semanas o meses, ¿no? Semanas o meses, y después aparece. Ejemplo, paciente que presenta dolor, que se dio el mes de enero, desaparece y el mes de marzo vuelve a presentar el dolor. Y aquel progresivo es aquel paciente que tiene todos los días dolor, variable, un día más intenso, otro día más menos, pero sigue teniendo dolor. Entonces aquí el paciente tiene 65 a 70% en la mayor parte de los casos. Entonces, las fases de estado se caracterizan por la presencia del dolor que les comentaba, la hinchazón y la hipertrofia sinual, porque esta articulación crece, por más que ya la de antiinflamatorios ya creció, ¿no? Por la hipertrofia sinovial. Evidentemente, hay los 4 signos de Celsius, limita dolor, calor, rubor, aumento de volumen, inclusive el quinto, que sería la impotencia funcional. Entonces, ya en una fase avanzada, en las manos podemos ver ya lesiones como el desvío cubital de los dedos en cuello de cisne, los codos en semiflexo, rodillas inestables en semiflexo, las muñecas en flexión o la pérdida de continuidad de la articulación radiocubital distal, entonces eso se lo llama el signo de la tecla, ¿no? El hallux valgus, dolor en cadera, o sea, todas las articulaciones pueden afectarse, hasta las articulaciones cricoaritoinoideas, ¿no? Que produce disfonía. Entonces, de las manifestaciones articulares nos vamos a las extraarticulares. ¿Qué es lo que debemos buscar? O sea, una vez dijimos, ¿no? Si bien inicia con un compromiso articular, posteriormente puede afectar otros sistemas u órganos. En la piel se afecta formando los nódulos subcutáneos que están aquí, los nódulos reumatoideos, ¿no? Procesos inflamatorios crónicos, ¿no? En la parte de microscopía es muy interesante porque obtenemos un patrón típico en empalizada, ¿no? Son indoloros, consistencia firme, móviles, adheridos a planos profundos. A veces se ulceran, a veces no, y requieren sí o sí un tratamiento inmunomodulador, que también hay que ver de acuerdo a la característica del cuadro general. En los pulmones puede haber esto, ¿no? Los nódulos pulmonares,
¿sí? O las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, derrame pleural, síndrome de Kaplan cuando se asocia a silicosis, hipertensión pulmonar o bronquiectasis. En manifestaciones del corazón puede haber pericarditis con o sin derrame o puede llegar inclusive a un taponamiento cardíaco. Raros son los casos, pero también se ha visto casos de miocarditis, nódulos reumatoideos en válvulas, ¿no? Bloqueos auriculoventriculares y arteritis coronarias. Cuando la manifestación a nivel vascular puede haber vasculitis. Las vasculitis generalmente se manifiestan por daño a nivel de los vasos sanguíneos, úlceras puede haber úlceras en los dedos, con necrosis o úlceras en la piel. En ojo puede existir la presencia de ojo rojo, puede ser múltiples causas, el más conocido es el síndrome de Sjögren, producido por la queratoconjuntivitis zika, también se la llama, ¿no? Por la sequedad de las mucosas, ¿verdad? Pero también puede haber cuadros como la escleritis. La escleritis característica clínica o importante de la inflamación de ojo, que puede culminar con una perforación del ojo. Eso es tremendo. En este caso tenemos una escleromalacia. ¿Qué ha pasado? Que la esclera se ha inflamado y se ha ulcerado, ¿verdad? Y estas ulceraciones muchas veces perfora totalmente y puede perder el ojo. A nivel del sistema nervioso central puede haber compresión vulvar por luxación de la articulación atloaxial, como les dije. Cualquier articulación sinovial puede afectarse por aire y esa precisamente en columna cervical es la única que se afecta, no la atlantoaxial. Puede haber mielopatías por espondilitis cervical. Puede haber en el sistema periférico compresión, neuropatías compresivas, como pasa en el síndrome de túnel carpiano, síndrome del túnel tarsiano, pero quizá lo peor que puede pasarle a un paciente con este problema de artritis reumatoide es que se pueda producir una neuropatía por artritis. ¿Cuál es el mecanismo? Vasculitis. Las manifestaciones hematológicas, hay un síndrome que es bastante interesante que se caracteriza por neutropenia severa, esplenomegalia y artritis. ¿Qué se llama esto? El síndrome de Felty. A menudo el cuadro principal de los pacientes con manifestaciones hematológicas, el paciente con AR de mucho tiempo sin tratamiento, es la anemia. Anemia de trastornos crónicos se la llama. Anemia normocítica, normocrómica, ¿sí? Que se caracteriza por secuestro del hierro. La parte renal pocas veces se afecta, a menos que sea por los medicamentos, ¿no? Que sea una nefropatía intersticial. Sin embargo, muchas veces, algunos pacientes que tienen mucho tiempo sin tratamiento, hay depósito de amiloide A produciendo amiloidosis renal. Raro, pero sí se puede dar. Una vez que ya he catalogado a mi paciente, que ya lo he visto, ¿no? Con diferentes manifestaciones clínicas o finalmente de inicio solamente con una hinchazón de 1, 2, 3 deditos. Entonces el siguiente paso es diagnosticar, sustentar mi diagnóstico. Entonces ahí nacen los criterios del Colegio Americano de Reumatología del año 2010, donde involucran una serie de elementos. Lo voy a hacer un poquito diferente en el sentido de que vamos a comenzar. Cuando yo comienzo con la anamnesis, siempre le indico o le pregunto al paciente, ¿cuándo comenzó tu enfermedad? Entonces, a menudo me dice 3 meses, un año, u otros raros son los casos, pero hay 2 semanas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, veo si la duración de la semana es menor a 6 semanas, 0 puntos. Si es igual o mayor a 6 semanas, 1 punto se le da. Esto es sumativo. Luego de la anamnesis, hago el examen físico. Y en el examen físico, si veo una articulación grande hinchada, las articulaciones grandes son, por ejemplo, la cadera, los hombros, sí, los hombros, los codos, las rodillas y los tobillos, ¿no? Entonces, si una de estas está hinchada, es 0. O sea, tengo que pensar en otra enfermedad, probablemente. De 2 a 10 articulaciones grandes, 1 punto. De 1 a 3 pequeñas, si es que hay grande o no hay grande, pues 2 puntos. 4 a 10, 3 puntos y más de 10, 5 puntos. Pues, ¿cuáles son las 10 de las articulaciones pequeñas? Las articulaciones pequeñas son las articulaciones de la muñeca, las articulaciones metacarpofalángicas, las interfalángicas proximas. Estamos hablando de manos, eventualmente. Entonces, ahí tengo que ver. Por ejemplo, si al paciente si me llega con una hinchazón de la rodilla y las articulaciones metacarpofalángicas, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, entonces ya son 4 pequeñas. Entonces, no me importa la grande,
Me importan las pequeñas, entonces aquí voy con 3 puntos. Luego, tras haber hecho el examen físico y la anamnesis, me voy a los exámenes complementarios. Y eventualmente uno de los exámenes que sale de primera instancia son los rectantes de fase aguda, la proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación. Si están normales, 0, y si están elevadas, 1. Finalmente vienen las pruebas serológicas. Estamos hablando de factor reumatoide y anti-CCP. Entonces aquí, ¿no? Tenemos el factor reumatoide y anti-CCP que son normales o bajos, 0 puntos. Pero si estas son elevadas menos de 3 veces su valor normal, menos de 3 veces su valor normal, 2 puntos. Pero si están igual o mayor a 3 veces su valor normal, 3 puntos. Igual o mayor a 3 veces su valor normal, 3 puntos. Entonces, de acuerdo a esto, sabemos que el anti-CCP y el factor reumatoide son clave para el diagnóstico de AR. Independiente de eso, sabemos que tenemos que pedir el factor reumatoide en CCP, la velocidad, PCR, radiografías, ecografía, que es uno de los exámenes que está revolucionando en el diagnóstico de AR, y resonancia. Pero este último tenemos que tener en cuenta que es uno de los exámenes más costosos y poco aplicables a la práctica del diagnóstico de AR. La evolución de mi paciente y el pronóstico dependerá de cierto tipo de factores. El factor genético, los más agresivos, ¿no? El número elevado de articulaciones hinchadas, ¿sí? Erosiones en las articulaciones, factor reumatoide elevado, anti-CCP elevadísimo. Entonces, todos estos elementos, si yo los veo en la primera visita o las primeras visitas de mi paciente, tengan en cuenta que probablemente se pueda complicar muy fácilmente si no recibe el tratamiento inmunosupresor. Entonces, ¿qué hago con el tratamiento? Ya tengo mi paciente, ya tengo el diagnóstico. Entonces, lo primero, evidentemente, dentro de los objetivos es lograr la remisión lo antes posible, que significa la inactivación de la ERE, de la enfermedad. Entonces, para esto tengo que aliviar el dolor, disminuir la inflamación, prevenir la destrucción articular, las complicaciones extraarticulares, mantener la capacidad funcional. Pero ¿cómo hago esto? Evidentemente, en una primera fase tal vez hago un reposo, porque tengo que desinflamar, tengo que bajar ese proceso, ¿no? Pero si lo hago esto durante mucho tiempo, puede provocar rigidez en la articulación, o sea que esa articulación la voy a perder. Por tanto, si va a tener un poco de reposo, también tengo que ayudarle con el ejercicio, ¿sí? El ejercicio articular. Muchas veces las férvulas de reposo, aplicación de calor y la medicina física me van a ayudar a restablecer a mi paciente. Dependiendo del grado, si en un inicio solamente veo hinchazón, lo voy a lograr muy rápidamente. Pero si el paciente ya tiene daños importantes en codos, hombros o en las articulaciones, más aún si es sistémico, la recuperación va a ser lenta y no va a ser al 100%, por si acaso. Entonces, de primera instancia, lo que tengo que hacer, perdón, es iniciar el tratamiento con los modificadores de la enfermedad, antiinflamatorios, corticoides y fisioterapia. Entonces, de acuerdo a esto, voy a ver cómo me responde por lo menos el tiempo adecuado, que serían hasta los 6 meses. Si en los 6 meses controlo la enfermedad, es ideal, o hasta los 6 meses. Puede ser 2, 3, 4, 5. Pero si dura mucho más, tengamos en cuenta que puede provocar y puede tener cierto tipo de secuelas, daños, ¿no? Entonces, uno de los elementos que nos ayuda en el tratamiento de AR, ¿sí? En este caso, son los antiinflamatorios no esteroideos. Una gran variedad, ¿no? Bloqueo de la COX, selectivos de la COX-2, bloqueo de la no selectivos, que cada uno pues se diferencia por los efectos efectos protectores que pudiese producir, ya que sabemos que los inhibidores selectivos de la COX-2 nos ayudan en esta parte, ¿no? En la protección gástrica especialmente. Sin embargo, el resto, ambos en realidad pueden producir daño a nivel de riñón y pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Nosotros sabemos que existe una gran variedad de antiinflamatorios, ¿no? Llámese el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, indometacina, meloxicam, ¿no? Y celecoxib. Yo lo que tengo que hacer en primera instancia, ¿no? Es seleccionar un antiinflamatorio de acuerdo a mi paciente. Si tiene problema gástrico, entonces voy a evitar estos y de preferencia le voy a dar un inhibidor selectivo de la COX-2
que sería el meloxicam, o más bien dicho, el celecoxib, el etoricoxib. Pero si el paciente no puede conseguir este medicamento y si yo en la provincia o en el lugar donde no tengo esos medicamentos, porque a veces es difícil conseguirlos, entonces utilizar estos nomás, pues el ibuprofeno, diclofenaco, indometacina, pero acompañando de un protector gástrico, que en este caso puede ser los antagonistas de H2 o la ranitidina, por ejemplo, o el omeprazol, ¿no? Inhibidor de la bomba de protones. Pero no puedo usar esto mucho tiempo, lo máximo tengo que usar unos 7 a 10 días, exagerando, ¿no? Para atenuar el dolor, solo atenuar el dolor en esta crisis aguda. Quizá quienes me van a ayudar un poquito más son los glucocorticoides, que tienen acciones analgésicas y antiinflamatorias un poco más potentes y que eventualmente usamos una dosis entre 0,25 a 0,5 miligramos kilogramo peso. 0,5 miligramos a 25, 0,25 a 0,5 miligramos kilogramo peso. Se recomienda dosis muy bajas, menos de 10 miligramos día, ¿no? Porque es una terapia puente. Voy a bajar el dolor solamente y después lo tengo que retirar. Pero se ha visto que los corticoides en un inicio temprano pueden prevenir la aparición o retrasar la aparición de lesiones radiológicas. Eso me refiero a erosiones, daño en las articulaciones. ¿Sí? Y como en cualquier etapa, se puede iniciar corticoides. Los de preferencia, los que tenemos en medio, prednisona, prednisolona y deflazacort. Ustedes preguntarán, ¿pero la dexametasona y betametasona? Por supuesto que sí, los pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero quizá los que tienen mayor uso y mayor facilidad son estos, ¿no? Ya les vuelvo a repetir, 0,25 a 0,50 miligramos y si no es mucha la actividad, menor a 10 miligramos día. ¿Sí? Entonces podemos usar eso. Pero ustedes me dirán, doctor, pero cuando viene en primer lugar, viene con mucho dolor y todo, ¿no sería conveniente dar otro tipo de terapia porque está con dolor? Sí, la administración parenteral de corticoides y antiinflamatorios combinados nos puede ayudar. Ejemplo, podrían suministrarle una ampolla de diclofenaco de 75 miligramos más un corticoide en parenteral como la betametasona o dexametasona de 4 miligramos. Entonces, les dan, administran y después pueden continuar con prednisona a la dosis. Puede ser 10, 20 miligramos, por lo menos hasta que sea valorado por reumatología. El siguiente paso que ustedes deben conocer es el uso de inmunosupresores, ¿no? Porque ya tenemos que controlar el proceso autoinmune. Los primeros medicamentos que se utilizan, los de primera línea, son el metotrexate, la leflunomida, sulfasalazina y hidroxicloroquina. Puede usarse en monoterapia el metotrexate, la leflunomida y la sulfasalazina, pero la hidroxicloroquina no es aconsejable usar en monoterapia. Eventualmente, particularmente los pacientes que llegan con actividad, ¿no? Porque porque llegan con bastante dolor y todo lo que hemos valorado, es preferible usar combinaciones como metotrexate con hidroxicloroquina y sulfasalazina o metotrexate con leflunomida. Ustedes acá tienen las dosis, cómo se puede administrar, ¿no? Solo, por ejemplo, el metotrexate se puede iniciar con dosis de 0,7.5 a 15 miligramos semanales, pero se puede subir hasta 25 miligramos semanales. Pasado los 25, se ha demostrado que puede provocar toxicidad. La leflunomida, 25 miligramos día, o 20 miligramos día, perdón. La sulfasalazina, 500 miligramos, hasta 2 a 3 gramos, se va ascendiendo. La hidroxicloroquina, 400 miligramos cada día. Esto no es una receta de cocina, hay que ver cómo tolera el paciente. Por eso, al ser una enfermedad crónica y que usa medicamentos de mucho cuidado, lo que hay que hacer es controles periódicos del paciente. Número uno, para controlar la enfermedad, la actividad de la enfermedad. Y número dos, para ver que no esté produciendo efectos secundarios. El último paso aparece cuando el paciente no responde bien a los inmunosupresores sintéticos. Ya se llaman biológicos. Se llaman biológicos porque han sido extraídos de células, ¿no? En este caso, células neoplásicas, tumores, la mieloma, que son productores de varios tipos de anticuerpos, porque en realidad son anticuerpos monoclonales dirigidos contra citocinas proinflamatorias. Factor de necrosis tumoral, interleucina 6, CD20, ¿no? Interleucina 17. Entonces, dentro de algunos principales tenemos los antagonistas del factor de necrosis tumoral, como infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab y golimumab. Cada uno de estos tiene un mecanismo de acción un poquito diferente que el resto, ¿sí? Pero el objetivo siempre va a ser el factor de necrosis tumoral.
Pero para que yo inicie un tratamiento biológico tengo que descartar cualquier proceso infeccioso como tuberculosis o gripe, o algunos casos como realizar la vacunación contra algunas enfermedades que son prevalentes, ¿no? En los pacientes, como la gripe y la neumonía. Entonces ahí tenemos los anticuerpos monoclonales dirigidos contra factor necrostomía, infliximab, adalimumab, golimumab y etanercept. Entonces son sus dosis de referencia. Pero también tenemos contra otras moléculas, como los receptores CD20 de los linfocitos B. Ustedes entenderán que los CD20 son unos elementos muy importantes para la activación y transformación de los linfocitos B en células plasmáticas. Si yo bloqueo eso, ya no va a haber células plasmáticas, ¿no? Y se reduce la cantidad. Entonces ahí está el rituximab. Otro es el anticuerpo dirigido contra la coestimulación de los linfocitos T, ¿no? Entonces tenemos aquí el anticuerpo monoclonal. Miren, esta llave, este receptor con este otro receptor tenían que unirse, pero este anticuerpo monoclonal se une a este y bloquea la coestimulación, por lo tanto no se activa y esto pasa con el abatacept. El tolicilizumab se une a la interleucina 6, que también es una citocina proinflamatoria. Entonces ahí tenemos los glucocorticoides, casos muy interesantes de uso de estos medicamentos que muchas veces nos ayudan, ¿no? Evidentemente. Y con esto habríamos concluido artritis reumatoide. Entonces complementamos esto con la bibliografía que se les ha suministrado en el Harrison, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vayan desarrollando sus prácticas. Que tengan una muy buena noche. Gracias.